Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo realicé la instalación de dos baterías AGM de 100 amperes cada una bajo el asiento del piloto de una autocaravana. Esta instalación es común normalmente en las autocaravanas compactas y también en las campers, que disponen de pocos lugares adicionales como para poner las baterías auxiliares que son necesarias para la iluminación, tanto de las autocaravanas como de las campers. Entonces, suele pasar que no disponemos de un espacio adicional, y si lo disponemos, ese espacio lo necesitamos para otras cosas, y este espacio que traen las Ducato bajo el asiento giratorio es un espacio bastante restringido, donde normalmente los fabricantes colocan la batería auxiliar de 75, 80, 90 amperes. Como siempre, decir que este video no está patrocinado. He pagado algo así como 366 euros por las dos baterías puestas en mi casa, y básicamente compré estas que se llaman Powerline por el tamaño. Tenían buenas críticas aparte. El tamaño es 21 centímetros de alto, 17 centímetros de ancho y 32 centímetros de largo. Pero primero déjenme comentarle lo que a mi criterio es la parte más difícil del trabajo, que es retirar el asiento. Los asientos giratorios de las Ducato son realmente complicados de retirar, porque no se trata simplemente de retirar 3 o 4 tornillos, sino que estos tornillos, algunos están ocultos, otros son complicados porque tienen distintos pasos. Así que voy a mostrarle primero cómo intenté realizar esto. Vuelvo a insistir, esto no es un tutorial, seguramente hay profesionales que lo hacen esto todos los días y en 5 minutos hacen todo el trabajo, pero a mí me costó bastante, y si ustedes no lo hicieron nunca, seguramente también les va a costar. Entonces comparto mi experiencia de cómo fue retirar el asiento, que, vuelvo a repetir, en mi criterio es tal vez la parte más difícil de este trabajo. Primero tenemos que desconectar el conector amarillo que está dentro de una cajita abajo del asiento. Este conector que activa o desactiva los airbags, es importante que lo desconectemos porque está, digamos, ligado al asiento que tenemos que retirar. Por otra parte, no nos olvidemos luego de volver a conectarlo, porque si no, no va a arrancar nuevamente la furgo. Luego vamos a tener que retirar las 4 tuercas que conectan al asiento con la base giratoria. Aquí se trata de, existen, digamos, 3 unidades en este trabajo: el asiento, la base giratoria y la base que sostiene todo el conjunto. Estas 4 tuercas se retiran con una llave de tubo normal, y posteriormente del lado de adelante, para eso debemos correr el asiento hacia atrás, se encuentran 2 tornillos de tipo estriado que debemos de retirar con la llave correspondiente. Debemos también retirar los plásticos embellecedores que están a los costados del asiento, tanto a la derecha como a la izquierda. Esto se hace con una llave cruz y también con una llave estriada. Una vez realizado esto, ya podemos retirar el asiento, que verdaderamente pesa bastante, y separarlo a un costado. No lo vamos a necesitar hasta terminar el trabajo. Nos va a quedar a la vista la plataforma giratoria, que también tenemos que retirar. Esta plataforma giratoria viene fijada a la base con 5 tornillos de cabeza estriada, más un bulón, más 2 tuercas que se tienen que retirar desde el lado de abajo. Por eso hemos retirado los embellecedores. Para retirar estas tuercas también vamos a necesitar una llave tubo de 13 milímetros. Quiero aclarar que el trabajo aquí no parece demasiado complicado, porque esta es la segunda vez que yo retiro estas piezas. Realmente la primera vez me costó bastante, porque vienen muy ajustadas de fábrica, y la verdad es que la calidad de la tornillería de la Ducato nueva es realmente de baja calidad, con lo cual uno, sin realizar demasiada fuerza, puede llegar a romper los tornillos. Así que mucho cuidado con esto, porque realmente uno espera que un vehículo que viene de fábrica venga con tornillos de calidad, y la realidad no es así. Está claro que debemos de ir girando en la base para poder ir accediendo a los tornillos y las tuercas de forma secuencial.
Para retirar este bulón, que no es otra cosa que un tope para el giro de la base, necesitamos una llave plana número 21. Con eso se retira realmente sin demasiados problemas. Una vez que hemos retirado los tornillos, vamos a poder retirar la base giratoria y separarla a un costado. No la vamos a necesitar hasta que no terminemos la instalación de las baterías. Nos va a quedar a la vista el espacio donde va la batería. En este caso está vacía porque lo retiré, perdón, no quedó grabado. Y esto es importante, va a depender de cada uno de los carroceros. Los carroceros son quienes hacen, digamos, las autocaravanas, pero en realidad lo que hacen es comprar un chasis, que es el chasis que envía Fiat, y ese chasis normalmente viene, digamos, con estos plásticos colocados sobre este lugar. Ellos después colocan el asiento, digamos, giratorio, que no es el de base de la carrocería, y realizan algunos cortes. Nosotros vamos a tener que realizar más cortes sobre esos plásticos que están ahí abajo, teniendo mucho cuidado porque hay mucho cablerío, para poder disponer del mayor espacio posible para poder colocar las baterías más grandes que sean posibles. En este lugar la instalación original incluía un plato antiderramo, que es bastante útil para las baterías, sobre todo las de plomo ácido, que pueden llegar a tener algún derrame. A ver, lo ideal es colocar algo parecido, pero tengamos en cuenta que cualquier, digamos, agregado que hagamos sobre el piso nos va a hacer que la batería que podamos colocar sea menos alta. Por otro lado, es conveniente que esté. Entonces es una solución de compromiso y ustedes tomarán la decisión que crean conveniente. Yo he retirado este plástico que da directamente al metal con un cúter. Con mucho cuidado, vuelvo a repetir, porque abajo tenemos muchos cables y cualquiera que rompamos es realmente una catástrofe. Como dije al principio, las baterías que compré fueron más también una solución de compromiso. Yo quería algo así como 120, 125 por 2, o sea, unos 250 amperes en la autocaravana, pero me encontré con que las baterías básicamente tienen un formato estándar, en cuanto a que contra más cantidad de amperes tiene la batería, más grande es. Y salvo las de litio, que suelen ser un poquito más pequeñas, estas que son de plomo, porque una batería AGM no deja de ser una batería de plomo, ya digo, tienen unas medidas que son bastante estándar. Entonces lo máximo que pude conseguir fue el tamaño para, digamos, 100 amperes. La realidad es que lo que más me comprometió del tamaño no era tanto el largo de la batería ni el ancho de la batería, sino el alto de la batería. En el caso de esta Ducato, el alto que estaba disponible estaba más o menos entre 23 y 24 centímetros, pero también tener en cuenta que en la parte de adelante era un poquito menos, entonces estaba extremadamente restringido con la altura que tenían las baterías. Esa también fue la razón por la que elegí una batería que tuviera los bornes tradicionales, que fueran desenroscables, no bornes permanentes, porque los bornes tradicionales son grandes, tienen 3 centímetros como mínimo, y estos bornes nuevos, que son digamos atornillables, son muy planos y permiten prácticamente no subir más allá de 1 centímetro sobre la altura original de la batería. Ténganlo en cuenta porque está muy en el límite lo que se puede colocar debajo de este asiento. Bueno, entonces nos va a quedar a la vista estos manojos de cable que vienen unidos con unas bridas. Vamos a tener que retirar las bridas también con mucho cuidado y tratar de moverlos para que no estén en contacto con las baterías. Lo vamos a poder mover hacia adelante la mayoría de ellos. En mi caso hubo 2 manojos de cables que no los pude mover y quedaron abajo de la batería, pero los grandes sí los pude correr para adelante y no hubo mayor problema. Los volví a colocar con unas bridas. Les reitero que no es conveniente que ninguna pieza de metal esté en contacto con las baterías que son de plomo ácido. Básicamente es porque estas baterías tienen un componente
justamente ácido que puede perfectamente destruir la pintura y afectar mucho el metal. Por eso recomiendo que una vez que terminemos de posicionar los cables consigamos alguna manera, ya sea un contenedor específico o alguna manera de aislar el piso de metal, los cables y las baterías. Bueno, les puede pasar como se ve aquí, que la batería original venga fijada con estas piezas de metal que realmente son muy prácticas y son muy fuertes, muy bonitas, pero que se colocaron originalmente en la fábrica o en el carrocero cuando colocó originalmente el asiento completo, y esto lo hizo con esos bulones que se pueden ver ahora. Realmente esos bulones yo traté con todo mi empeño de sacar los 4 y no lo pude hacer. Lo pude hacer con 2 o con 3 y después ya había que conseguir la llave estriada grande y no la conseguí en los tiendas de bricolaje normales, por lo tanto no la pude sacar esos 4 tornillos, con lo cual no pude retirar esa chapa que estaba sosteniendo la batería que estaba originalmente instalada. Pero en el caso que ustedes lo puedan hacer, les sugiero verdaderamente que lo hagan porque va a ser algo más prolijo. También me pasó a encontrarme con una pieza de alambre que realmente se estaba utilizando para colocar las cinchas de retención de las baterías, y esta pieza era realmente imposible de mantenerla, la tuve que cortar porque si no, no hubiesen entrado las baterías nuevas. Sé que esto no se debe hacer, pero realmente no había otra solución. Lo mismo tuve que hacer con las piezas de metal que sostenían también la batería originalmente. Como no pude retirar la pieza completa, tuve que cortar esas 2 pequeñas piezas que se ven ahí con la moladora. Pero bueno, quedó bastante prolijo realmente. La verdad es que este no intenta hacer un trabajo profesional, ni mucho menos. Seguramente habrá gente mucho más capacitada y mucho más prolijo que lo pueda hacer. Pero bueno, el objetivo de poder contar con esa cantidad de amperes dentro de la autocaravana en ese espacio tan reducido me llevó a tener que hacer tal vez este tipo de arreglos que no serían tal vez los correctos en un trabajo profesional. Pero como dije antes, finalmente quedó más o menos bien, quedó más o menos prolijo, y lo más importante, las baterías están colocadas en el lugar que quería colocarlas. Las 2 baterías se podrían colocar en el sentido de circulación o en el sentido contrario de circulación. Tal vez el sentido contrario de circulación sería el más correcto para poder absorber cualquier movimiento brusco que tenga la furgo. Sin embargo, yo opté por colocarlas en el sentido de circulación porque era donde más cómodas entraban estas baterías. Destaco nuevamente lo cuidadoso que tenemos que ser con estos manojos de cables que están ubicados debajo de las baterías. Estos cables son fundamentales para el funcionamiento de la Ducato y cualquier acción que tengamos sobre ellos es impredecible. Podemos cortar una luz o podemos hacer que no funcione más el vehículo. Así que lo mejor es manejarnos con la mayor precaución posible, tratando de recolocarlos, como se ve aquí, con unas brigas, en un lugar donde no molesten, estén cómodos y a su vez no estén tocando las baterías. Pero como dije antes también, va a pasar que hay algunos que están demasiado tensos y que van a tener que quedar debajo, pero que sean la menor cantidad posible. Si es posible, ninguno, pero si no es posible, la menor cantidad. Una vez que tenemos presentada la batería, debemos proceder a su conexionado. Importante, fundamental, tener en cuenta que estamos trabajando con un gran amperaje, baterías grandes que pueden, en caso de cortocircuito, ser extremadamente dañinas e incluso hasta producir un incendio. Así que lo primero que tenemos que hacer, en este caso yo retiré los bornes tradicionales de la batería para dejar los bornes atornillables, es cubrirlos para que no exista posibilidad de que exista un cortocircuito, por lo menos cuando realizamos la conexión. Por otro lado, en este caso, como se ve, dejé que los bornes que están más próximos a las superficies metálicas
son aquellos que corresponden al negativo, que son los que no darían tanto problema en el caso de que existiera un cortocircuito accidental. El borne positivo lo dejé del lado de atrás de la furgo y bastante más separado de la base giratoria del asiento. ¿Cómo vamos a realizar el conexionado? Primero que todo, decir que esta es una instalación de 12 voltios, por lo tanto el conexionado debe ser realizado sí o sí en paralelo. Las baterías tienen que estar en paralelo, no pueden de ninguna manera estar en serie. ¿Por qué? Porque dos baterías que se colocan en paralelo aportan 12 voltios de tensión. Dos baterías que se colocan en serie de 12 voltios aportan 24, y eso no destruiría el sistema de la autocaravana, de la camper, si es de 12 voltios, obviamente. Para conexionarlas en paralelo debemos comprar dos conectores específicos. Dejo los links en la descripción para su compra. Estos conectores conectan la batería. En este caso son conectores específicos para bornes roscables. Hay para bornes roscables y para bornes los tradicionales. También hay mixtos que tienen un borne roscable de un lado y otro normal del otro lado. Algo también muy importante, a estas baterías les vamos a conectar los bornes originales de carga y de consumo. En este caso también un inversor. Lo lógico, lo correcto es colocar en una de las baterías borne negativo, el negativo de las cargas del inversor y de los consumos. Y en el positivo de la otra batería, o sea, cruzado, el segundo conector, el conector de carga positivo, el conector de consumo positivo, el conector, en este caso, de inversor positivo. Esto es para que las baterías drenen de la manera más uniforme posible. Siempre que se va a colocar baterías en paralelo, vamos a tener el inconveniente de que las baterías se cargan de manera desigual y se descargan de manera desigual. Entonces, para tratar de evitar en la medida de lo posible este problema, lo que hacemos es cruzar el conexionado de los bornes para que se trate de formar una corriente lo más estable posible dentro de las baterías. Nunca va a ser 100% estable como sería dentro de una única batería, pero de esa manera va a ayudar bastante. Y pido perdón porque el video no acompaña lo que estaba diciendo, pero en realidad es muy importante lo anterior y no hay demasiadas maneras de mostrarlo más que como lo voy a mostrar al final. Lo que estoy haciendo ahora es colocar las cinchas retiré las baterías y voy a colocar las cinchas por debajo de las baterías para que queden lo más firmemente colocadas en este bajo de asiento. Como se imaginarán, las cinchas no generan demasiado problema, simplemente tenemos que buscar dos puntos de anclaje fuertes, que ahí tenemos como 5 para hacerlos, así que sobran puntos de anclaje, y bueno, ajustarlas a medida y después ajustarlas lo más que sea posible. Esto nos va a garantizar una estabilidad de las baterías, que es importante también para que las baterías no tengan movimientos no deseados. Quiero decirles una cosa, y es que las baterías deberían estar colocadas lo más horizontal posible. En este caso tienen un pequeño ángulo, pero no pude hacer otra cosa. Es una solución de compromiso. Si ustedes pueden, que les quede lo más horizontal posible. Bueno, básicamente el trabajo está terminado. Voy a dejar una imagen fija para que quede bien claro cómo se hace este conexionado cruzado, donde vamos a utilizar uno de los polos de la batería, en este caso positivo, de una batería para conectar los consumos, el inversor y la carga, y el borne negativo de la otra batería para conectar el negativo de los consumos, el inversor y la carga. De esta manera hacemos la conexión cruzada. Bueno, espero que les haya gustado el video. Vuelvo a repetir, no intento hacer una instalación profesional, pero realmente quedó bastante prolija. El inversor está en un lugar que no es demasiado prolijo, pero lamentablemente no queda otro. Así que nada, como siempre, muchas gracias. No olviden suscribirse y hasta la próxima.